Querido hermano y amigo, un gusto enorme nuevamente de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en este su programa En Busca del Favor de Dios. Para este servidor José González y para el pastor Carlos Lacayo, es un privilegio maravilloso que el Señor nos permite poder llegar hasta la intimidad de tu casa para compartir la Escritura. Hoy vamos a estar refiriéndonos a un tema interesante, como en cada ocasión, la diferencia entre deseo y anhelo, y vamos a estar regalándole una cita bíblica en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 15. La palabra de Dios nos enseña muchísimas cosas, de las cuales en cada una de ellas lo hace para que usted y yo comprendamos que las verdades bíblicas se establecieron para que cada día podamos crecer y mejorar. Vean ustedes, la palabra deseo es una palabra dirigida hacia la carne. Es el deseo de la carne de querer cosas, de obtener cosas, sin importar los medios, sin importar si es bueno o si es malo, sin importar el daño que puede ocasionar a terceras personas, sin pensar en ninguna otra cosa. Y cuando el deseo viene y la persona lo recibe y empieza a caminar en él, maquina todos los pensamientos que considere y finalmente entonces ese deseo se llega a culminar en el pecado. Y el pecado, dice la Escritura en la cita que mencioné, que nos lleva hacia la muerte. En cambio, el anhelo, pastor, el anhelo es diferente. El anhelo proviene del Espíritu, es el anhelo de servir a Dios, el anhelo de amar a Dios, el anhelo de ser mejor cada día en el Señor, el anhelo de leer su palabra, de aprender a crecer en el Señor, de alabar su nombre. Ese es el anhelo. Eso es algo que nace del Espíritu y va a edificarme, va en contra del deseo de manera clara, y es lo que hoy queremos enfocar con nuestros queridos amigos. El anhelo y el deseo se contraponen, al igual que el espíritu y la carne. Pastor. Sí, cuando hablamos del deseo y el anhelo, son cosas totalmente diferentes. Así es. Veamos, digamos, el deseo, como tú lo dijiste, digamos, cuando yo quiero algo, pero yo trabajo en eso y yo trato de que las cosas se hagan conforme a ese deseo. Y el anhelo es de Dios. El anhelo es completamente poner, como decimos, todo en las manos de Dios. Así es. Y que todo fluya de acuerdo a su palabra. Pero el deseo viene siendo lo que yo digo y lo que yo quiero, y no lo que Dios quiere para mi vida. Y no importa lo que tenga que hacer, aun cuando haga mal a terceras personas. Vamos a mirar un ejemplo bíblico, y es el caso de David. Cuando este hombre, bajo un deseo de obtener a una mujer determinada, él peca, entra en un pecado de adulterio, y no solamente se queda ahí, sino que inclusive busca la forma, él lo maquina y lo planea de matar de alguna forma al esposo de ella, así que lo envía a la guerra. Ahora, el punto es, ese es el deseo, pastor. ¿Cómo actúa el deseo? Hay un planeamiento de las cosas, de cómo obtener algo. Así hay personas que fragan planes para robar a alguien, para causarle un mal. El deseo, esa es propiamente la carne. El deseo de llegar y de maltratar a alguien es completamente algo que nace de lo más complejo del hombre y para causarle un mal. Ahora, la carne y el espíritu luchan entre sí. Dice el apóstol Pablo que él, conociendo el bien, quiere hacer el mal y no lo entiende, y hay una lucha dentro de él. Eso fue un momento preciso, pero luego el apóstol Pablo dice: ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. David entró en ese pecado, pero reconoció que había pecado, se arrepintió de él, vino un arrepentimiento genuino, sintió el dolor y la consecuencia del pecado, porque déjeme decirle que siempre el pecado tiene consecuencias, nunca pasa desapercibido. La razón no escucha nada, pero la verdad es que el pecado tiene consecuencias y son en muchos casos desastrosas.
Sí, cuando caemos en el deseo, como dice la palabra, digamos, se convierte en muerte. En muerte. Y en muerte es un resultado de pecado. Y eso que dices es muy interesante porque tú lo dijiste anteriormente, que es que la persona cuando está en el deseo no ve las consecuencias, ¿verdad? No ve lo que realmente va a pasar por eso, ¿verdad? Nada más está pensando en el deseo, pero tiene el deseo y después no ve las consecuencias, ¿verdad? Sí. Es como cuando el padre aconseja a su hijo, le dice, mira, pon atención, no hagas eso está mal, no te metas en esa situación. Pero el hijo no atiende el consejo en muchas ocasiones del padre porque, como vuelvo a decir, cuando la persona se mete en ese deseo no escucha razón, no escucha consejo. En muchas ocasiones nuestro Padre Celestial nos ha dado consejos maravillosos a través de la palabra. La pregunta es, ¿los estamos recibiendo? Si no los estamos recibiendo, posiblemente estamos caminando simplemente en el camino equivocado. Estamos caminando en el deseo, en la carne y no en el espíritu. Dios desea que usted y yo aprendamos a caminar en el espíritu. Que esta palabra sea de bendición para tu vida, porque de esta forma el favor de Dios caminará sobre ti. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia, hermanos.